Estás escuchando Radio Informativo, Hijo Pródigo. Un espacio dedicado al análisis y comentario de temas espirituales. Bienvenido. Tema de hoy, ¿por qué los cristianos no creemos en la Virgen? Si quieres saber por qué los cristianos no creemos en la Virgen, quédate, y no te despegues. En el Concilio de Éfeso, la Iglesia Católica declaró a María Nazarena como Madre de Dios, Mater Dei, en latín, o Theotokos, en griego. Este es el primer dogma mariano de la Iglesia Católica, seguido por la perpetua virginidad de María, segundo dogma mariano, otorgado en el Segundo Concilio de Constantinopla, afirmando que María siguió siendo virgen después de dar a luz a Jesucristo. El tercer dogma mariano de la Iglesia Católica es el de su Inmaculada Concepción, es decir, al ser considerada como Madre de Dios por los católicos, sería entonces necesario que María también fuese sin pecado. Como puedes escuchar, estos dogmas provienen únicamente del razonamiento humano, de los líderes religiosos católicos, y los padres de la Iglesia Católica. Todos aquellos concilios ecuménicos surgieron de pretender comprender a la Binu Kadosh y a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, de manera mental o lógica y no con el Ruach, es decir con el Espíritu. Si nosotros, siendo humanos, tratamos de comprender lo espiritual, y más aún a Yahweh de manera lógica, o mental, no seremos capaces de abarcarlo, y caeremos en terribles herejías, que curiosamente, son actualmente dogmas católicos y también forman parte de la creencia de grupos cristianos evangélicos, como el dogma de la Trinidad y las tres personas de Dios. Es muy gracioso, que entre católicos y cristianos, tengan tantos debates pero ambos grupos creen que Dios es tres personas, aun cuando sabemos por medio de la Biblia que Dios es uno, y con esto, no estamos diciendo que nuestro Adón, Yahshua no es Dios, por supuesto que sí, Yahshua sí es Dios, y Yahweh es Dios, y el Ruach HaKodesh es Dios porque es el Espíritu del Padre y del Hijo, y no por eso Elohim deja de ser uno para ser tres. Así tampoco es herejía decir que Miriam no es madre de Dios, sino que es madre únicamente de la manifestación corpórea del Verbo en la tierra, es decir de Yahshua. Esto no exime de toda la divinidad al Hijo. Yahshua sigue siendo Elohim por siempre. Antes de nacer como hombre, durante su vida como hombre, y después de su resurrección, volvió a ser uno con el Padre, siendo glorificado con la misma gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. Pero desde luego, esto solo se comprende por medio del Espíritu Santo, y no por medio de esfuerzo humano, ni de concilios ecuménicos, y no es necesario que quede claro para todos por medio de palabras como los tantos credos que surgieron en dichos concilios para tener conforme las mentes de los muchos, porque aún así, habría miles de personas que aunque lo pudieran entender por medio de palabras, no serían capaces de aceptarlo. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 14, y nosotros, hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu de Dios, acomodando las palabras del Espíritu a los que tienen el Espíritu, pero el hombre del mundo no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son absurdas, y tampoco las puede entender, porque éstas se han de discernir por medio del Espíritu. Sin embargo, el haber dado a luz a Yahshua, no hace a Miriam necesariamente inmaculada, ni la eleva a una categoría casi divina, ya que el ángel Gabriel le indica que el ser que nacería, sería santo, mas no por ella, sino por ser engendrado del Espíritu Santo y debido a ello, sería llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículos del 34 al 35, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel,
le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 49, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. La oración que María Nazarena expresó, declara a Yahweh, como su Salvador. Si ella fuera inmaculada, no necesitaría llamar a Dios como Salvador suyo, pues no tendría que ser salva, y María, y todo Israel, y los que creen en Yahshua, son salvos por la fe en el sacrificio y resurrección del Hijo de Dios. Algunos católicos piensan que los cristianos odiamos a María Nazarena, pero esto, no es verdad. Simplemente nosotros nos hemos dado cuenta, que cuando se le honra, venera o reza a lo que el catolicismo llama como la Virgen, en realidad no es María, sino a una deidad femenina del paganismo, pero disfrazada de María, y aún así, el único al que se le debe orar, es al Abacadosh por medio de Yahshua HaMashiach. De hecho, el dogma de la Asunción de María, no es un hecho bíblico. Esta creencia surgió nuevamente de la imaginación de las autoridades de la Iglesia Católica. La Asunción de la Virgen es la creencia católica, más no bíblica, de que el cuerpo de María Nazarena fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Este invento del catolicismo es un intento de semejar la Asunción de María con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Esta doctrina se convirtió en dogma para la Iglesia Católica por el Papa Pío XII en 1950. La coronación de la Virgen corresponde a la tradición católica, en donde inmediatamente luego de la asunción en cuerpo y alma de María, es coronada por la Trinidad, recibiendo así el título de la Reina del Cielo. Nuevamente este dogma no es bíblico y a pesar de ello, también María es conocida con este título por iglesias, como las anglicanas y las luteranas. En efecto, Martín Lutero, admirado por muchos protestantes, consideraba a Miriam como una virgen perpetua, que había ascendido al cielo, y era coronada como reina del cielo, a pesar de la falta de pruebas en las sagradas escrituras. Toma en cuenta el título de la Reina del Cielo. El profeta Jeremías recibió las siguientes palabras de Yahweh para su pueblo. Jeremías, capítulo 7, versículos 18 al 19. Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo, y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Ellos están realmente provocándome, pregunta Yahweh, o, se están provocando a ellos mismos hacia su propia ruina. Jeremías, capítulo 44, versículos 15 al 22. Entonces todos los hombres, que sabían que sus mujeres quemaban sacrificios a otros dioses, junto con todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud, y todo el pueblo que moraba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías, diciendo, en cuanto al mensaje que nos has dado en el nombre de Yahweh, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca, y quemaremos sacrificios a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén. Entonces, teníamos bastante alimento y prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar sacrificios a la Reina del Cielo, y derramarle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Y dijeron las mujeres, cuando nosotras ofrecíamos sacrificios a la Reina del Cielo, y le derramábamos libaciones, ¿acaso sin saberlo nuestros maridos le hacíamos tortas con su imagen y le derramábamos libaciones? Entonces Jeremías habló a todo el pueblo, a hombres y a mujeres, a todo el pueblo que así le respondía, diciendo, en cuanto a los sacrificios que han quemado en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén, ustedes y sus padres,
sus reyes y sus príncipes, y el pueblo de la tierra. No se ha acordado de esto Yahweh, y ha venido esto a su mente. Yahweh no pudo soportarlo más, a causa de la maldad de las obras de ustedes y a causa de las abominaciones que ustedes han cometido, por eso su tierra fue convertida en ruinas. Objeto de horror y maldición, sin habitantes, como está hoy. Es bastante sospechoso que la Iglesia Católica haya otorgado a Miriam un título de una divinidad pagana, que los judíos adoraban en secreto, sabiendo que esto molestaba tanto a Yahweh, el Dios verdadero. Asera era una diosa cananea. En algunas traducciones bíblicas, aparece traducida como bosque, y era diosa de la fertilidad entre los fenicios y cananeos, y su culto se introdujo en Israel tempranamente. Había una fuerte relación entre el culto a Baal y Asera. Su imagen se hacía de madera, tronco, vara o palo. Yahweh prohibió su culto entre los israelitas, no obstante Israel incurría en este pecado. Astoret era la diosa de la fertilidad y del amor sexual. Entre los cananeos era el complemento femenino de Baal. La parte esencial de su culto consistía en la prostitución sagrada. El mismo rey Salomón adoró a este ídolo y Yahweh le quitó el reino por haber transgredido los mandamientos con este culto. La reina del cielo se refería probablemente a Ishtar o Astarte, deidad del amor y la fertilidad, que era adorada bajo diferentes nombres, y considerada patrona de muchos pueblos babilonios, asirios y fenicios. La diosa era identificada con la luna cuya adoración Moisés condenó. A nosotros como cristianos, se nos hace un completo insulto hacia Miriam, que se le conozca con el mismo título de la antigua diosa, la reina del cielo. Pero al igual que los judíos en Patros, cuando nosotros decimos que alaba a Kadosh, le desagrada que la gente ponga su esperanza en alguien que no sea él, por medio de nuestro Adón Yahshua. Los católicos se niegan a comprender, y actúan de la misma manera que los judíos en los tiempos del profeta Jeremías, y por si fuera poco, le atribuyen a Miriam milagros, bendiciones y prosperidad, y se niegan a dejar los cultos a otros que no son el verdadero Dios, por temor a que dejen de ser favorecidos por vírgenes, santos o ídolos en quienes ponen su esperanza. Y de hecho, otra cosa la cual debemos ver con sospecha, es que el título como Madre de Dios, se le dio en el concilio de Éfeso, ciudad en la cual era adorada la diosa de la luna y la castidad, llamada Diana. La diosa Diana de Éfeso era la diosa de la luna, y protectora de la naturaleza y de los animales. Su templo estaba ubicado en Éfeso. Los efesios mezclaron el culto a Cibeles, Madre Tierra, con el de Artemisa. Curiosamente, a pesar de ser una diosa de la castidad, y cuyo culto era efectuado por sacerdotes castrados, también irónicamente, era diosa de la fertilidad, y era representada como una mujer con una multitud de senos, pues su adoración se mimetizó entre los cultos de otros ídolos femeninos. Un acontecimiento que debemos tomar en cuenta es el confrontamiento que tuvo el apóstol Pablo con los adoradores de Diana de los Efesios en el capítulo 19, del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 28. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de la diosa Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes, y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis y oís que no solo en Efeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente, y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira, y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios. De igual manera que Pablo el apóstol tuvo un altercado con los plateros por motivos de la diosa de Éfeso,
Asimismo, cuando intentamos predicar que la sangre de Jesucristo y la fe en su nombre, junto con un camino de rectitud y santificación, son suficientes para agradar al Padre Santísimo, los religiosos se nos echan encima. Y así como los plateros artífices de la diosa Diana, debían su ganancia al comercio de las imágenes, el culto mariano ha enriquecido a muchas iglesias y comerciantes en el mundo católico romano. Tan solo en México, con el caso de la Virgen de Guadalupe, entre la compra de estatuillas de su imagen, reliquias, ofrendas, ritos, veladoras, peregrinaciones y la visita de la catedral en la Ciudad de México, es un negocio rentable, y por tal motivo el catolicismo se niega a abandonar ese culto idolátrico. Ya que hablas de la Virgen de Guadalupe, es de suma importancia dar a conocer la verdad de cómo fue que el culto y la veneración a María se volvió muy importante en Europa, y posteriormente en América, tras la conquista católica. Acabamos de mencionar, cómo la adoración de Diana de los Efesios se mimetizó con la adoración a otras diosas como el de la diosa Cibeles o Madre Tierra. Pues bien, para la Iglesia Católica, era necesario que al llegar a los pueblos paganos, lograra la mayor cantidad de conversos. La manera en que podía lograr una aceptación era por medio de la misma idolatría, sí, así como oyes, la Iglesia Católica nunca fue verdadera iglesia y nunca renunció a la idolatría, una característica que todos los pueblos del mundo tenían en común. La diosa madre, o madre de los dioses es una entidad adorada en todo el mundo pero con distintos nombres para cada cultura. Venus era la diosa del amor sexual, la belleza y la fertilidad de la mitología romana, a quien se adoraba y festejaba en muchas fiestas y mitos religiosos romanos. Era el equivalente a la diosa griega Afrodita, y semejante en la adoración de Acera, Ishtar, Astoret, e Isis. Isis forma parte de las principales diosas de la religión del antiguo Egipto, cuyo culto se extendió por todo el mundo greco-romano, y era considerada una diosa lunar, de la fertilidad y de los mares. El corazón pagano idolátrico de las naciones, necesitaba una figura femenina objeto de culto. Esa es la razón por la cual la Iglesia Católica se empeñó tanto en lograr que María ocupara un lugar de suma devoción y adoración. De esta manera, la Virgen sustituiría los cultos idolátricos a las diosas femeninas de cada región. En el caso del mundo greco-romano, la Virgen ocupó el lugar de diosas como Venus, Gea, Cibeles, Diana, Artemisa, y demás diosas locales, mientras que en América, ocupó el lugar de Tonantzin y Coatlicue, en México y Centroamérica, mientras que en Sudamérica el de Pachamama. Pachamama, Madre Naturaleza, es una deidad adorada por los pueblos indígenas de los Andes. Se le consideraba diosa de la fertilidad. Pachamama significa Madre Tierra. Gea, o Madre Tierra, era la gran diosa de los antiguos griegos. Representaba la feminidad de la tierra y era consorte del dios cielo, Urano. Según la mitología, todo lo existente procedió de ella, incluso su esposo Urano, y es la deidad más antigua del panteón griego. Se le conocía como la madre de todo, o la madre universal, y madre de los dioses. Rea, en la mitología griega, era hija de Urano y Gea, consorte de su hermano Cronos, madre de dioses griegos como Zeus, Hades y Poseidón. Se le conocía con el título de Magna Mater, o Gran Madre. Tonantzin, en náhuatl, Nuestra Madre Venerada o Nuestra Madrecita, para los mexicas. También significa Nuestra Señora. Con este título, eran nombradas diversas divinidades femeninas en los pueblos indígenas como Chialcoac, la mujer serpiente, y Coatlicue. Coatlicue, en náhuatl, la que tiene falda de serpientes. Para los mexicas, era considerada diosa de la fertilidad y madre del dios Huitzilopochtli. Recibía el título de Tonantzin, Nuestra Madrecita, y de Tetehuinán, Madre de los Dioses. La estrategia de la Iglesia Católica fue tratar de dar títulos a María, semejantes a los de las deidades femeninas de diversos pueblos, para así sustituir una adoración por otra. Esto no era algo nuevo. Cuando una nación conquistaba a otra, la nación conquistada adoptaba los dioses del pueblo conquistador, pues se creía que los dioses de ellos eran más poderosos, pues les habían dado la victoria a sus rivales.
O bien, los dioses nacionales que tenían similitudes con los nuevos dioses extranjeros provenientes de los conquistadores, eran asimilados, y se fusionaban en uno, tal es el caso de la Virgen de Guadalupe y Tonantzin. La manera en que pudieron lograr que los indígenas aceptaran el catolicismo por completo, era la invención de una virgen mestiza, que hiciera recordar a través de ella, la imagen de la antigua diosa indígena arraigada en el corazón pagano de los nativos. Por tal razón, hoy en día, la Iglesia Católica, nos ha endoctrinado a llamarle nuestra Madrecita María, y a poner nuestra fe en ella y no totalmente en Yahshua. Logrando así que ningún feligres quiera llegar al verdadero evangelio, porque eso implicaría dejar de rendirle culto a alguien que le presentaron como madre, y que no es la verdadera Miriam, sino un disfraz de la antigua diosa. Aunque el tema de Tonantzin Guadalupe, será motivo de otro video. Debido a ello es que existen miles de vírgenes en todo el mundo en que el catolicismo ha llegado, pero son simples inventos católicos llamados advocaciones, en las que se cree que María, se aparece con rasgos propios de cada nación, para ser venerada. Pero nuestra conclusión es, que el motivo de que cada país tenga su virgen, es que el catolicismo, mezcla en un solo culto, la adoración a la diosa pagana de cierto país con la veneración de la virgen, en lugar de hacerlo desaparecer por completo, y enfocar su fe en Yahshua, el único que salva e intercede ante el Padre, porque en lo interior del catolicismo, ellos no adoran a Yahweh ni a Yahshua, sino a otras divinidades como a la Gran Madre, una entidad que se manifestó en cada pueblo bajo distintos nombres como, Asera, Tonantzin, Astoret, Cibeles, Isis, Parvati, Guanyin, Afrodita, Reina del Cielo, etc. Exacto, los cristianos no odiamos a la Miriam bíblica verdadera, la madre de nuestro Adón Yahshua. Pero sabemos que rendirle culto a lo que el catolicismo nos presenta como la Virgen, es rendirle culto a la gran madre pagana, madre de los dioses paganos, y ellos lo saben. Gracias por visitar este canal. No olvides suscribirte para más análisis y comentarios como estos. Esperamos verte en una emisión más de Radio Informativo, Hijo Pródigo. Hasta pronto.